¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, en este caso desde el tallercito, video de sábado a la mañana, ya prácticamente mediodía. Así que bueno, nada, estaba dando por cerradas las tareas de la semana. Decidí a pasar por el tallercito, a dejar unas herramientas, como ustedes saben, cambio las cajas, más o menos mantengo las unidades que utilizo, porque bueno, en el taller mío se complica y tengo este anexo que es como un lugar donde uno viene a cambiar herramientas, ordenar un poco, por ahí algún lavarropas, alguna cuestión que por ahí no puedo realizar en el taller por temas de espacio o para que no se mezclen las cosas, las hago acá en este lugar que verdaderamente se ha vuelto muy funcional para este tipo de tareas. Los amigos que siguen el canal desde la primera hora ya conocen la historia, pero bueno, todas estas aclaraciones las hago porque por suerte estamos siendo cada vez más, o al menos distintos, y bueno, vale la pena aclarar que tengo el taller, tengo el tallercito. El saludo a los amigos de la primera hora del canal y los que me siguen bancando con mi forma de ser y todo. Bueno, les mando un saludo, todos saben de quiénes estoy hablando. Así que nada, después en las charlitas que hacemos desde el taller a la noche, los voy a mencionar como hago siempre. Pero bueno, hoy este video, si están buscando algo interesante, algo genial, bueno, no lo miren. voy a revisar un poco la caja de herramientas especiales. Vieron que en todos los talleres tenemos algunas herramientas que por alguna razón u otra son especiales para nosotros, dado que bueno, a veces la historia personal con la herramienta o en sí la función que le damos. Hay muchas herramientas que por ahí uno las considera para la batalla, para trabajar todos los días. Hay otras herramientas que por ahí tienen un uso especial y definido y por ahí las conservamos con un poco más de cariño, un poco más de cuidado. Por ahí se encuentran en un cajoncito debajo del banco, por ahí algunos tenemos una caja de estas herramientas que quizás sigue siendo una herramienta común, pero para nosotros tiene algún valor significativo. Los amigos que aman las herramientas como yo saben de qué estoy hablando. Esto es algo personal. Yo, los momentos de mi vida, cuando me tengo que acordar de algo, bueno, sacando los temas intrínsecos, ¿no? Como son los hijos y esas cosas, pero cuando me tengo que acordar de algo de mi vida, lo asocio prácticamente a qué herramientas estaba utilizando en esos momentos. Y más o menos saco la cronología de la situación X que tenga que recordar. Muchos amigos pensarán, sentirán o harán lo mismo que yo. Vamos a subir al banco la caja que ya la han visto. No es siempre la misma, quiero que sepan que no es siempre la misma. Debo tener unas 5 o 6 de estas. Bueno, las últimas se han venido rajando abajo. Son cajas, llamémosle jovistas, que a mí me han dado buen resultado. Bueno, pero la sobrepaso de kilos de herramientas. Y bueno, tengo una caja como esta que utilizo para el juego de tubos que ya he comentado que armé, comprando unidad por unidad. Y no recuerdo si fue el amigo Gregorio, o no quiero ser ingrato con quizás el amigo que hizo el comentario, que es muy acertado. Uno puede tener cualquier juego de tubos. Tengo juego de tubos Baco, tengo juego de tubos Raselli, tengo juego de tubos Dinafor. No es soberbia ni pedantería, pero a lo que voy, que uno siempre termina usando ese juego. El juego que quizás fue comprando unidad por unidad, que por ahí no están todos los hexagonales, todos los estriados, y dice, no, me falta el 16 estriado y tengo el 16 hexagonal, y después uno en una ferretería industrial se acuerda, lo compra y lo anexa a esa caja y sigue utilizando ese juego de tubos cuando tiene 4 o 5 más inmaculados. Yo tengo hasta un juego de tubos Drevo de los 70, que viene con algunas cosas, por ejemplo la llave crique, los alargues, no me acuerdo si la cruceta, Gedore. Y tengo algunos Gedore que vienen con las crucetas Drevo. Podría cruzarlos y que quede todo uniforme, pero por alguna razón eso venía así.
Así que bueno, nada, comentarios que a uno les gusta hacer para los amigos, los amantes de las herramientas, que todas estas perlitas que uno cuenta, comenta, verdaderamente nos entretienen, ¿no? Porque son cosas que quizás uno no prestó mucha atención y después dice, tenés razón. Los que lo notaron, lo notaron. No son videos viejos, son videos actuales. Me corté el pelo, logré dar con el peluquero. El tema peluquería, cuando yo era pibe y hasta no hace muchos años, uno iba, se sentaba ahí, esperaba media hora y salía con el pelo cortado. Ahora hay que pedir turno, tratar de coincidir con el turno. Bueno, me proponen ir a mi domicilio, acepto, pero desde acá a 15 días, y yo en 15 días no sé qué voy a estar haciendo. Como tampoco sé si en 15 días voy a tener ganas de cortarme o no el pelo, como tampoco sé si mañana voy a tener ganas de afeitarme. Entonces, no pienso mucho a 15 días, pienso ahora. Y es una política, una filosofía de vida que tengo prácticamente desde siempre. Por eso a veces notarán que hay videos similares. Y yo los miro y digo, sigo compartiendo este punto de vista. Bueno, debe ser un punto de vista sincero. Y por suerte me he manejado así en la vida y no me ha ido mal. Sería más fácil para agradar a todo el mundo decir todo está bueno, todo es hermoso, todo esto, todo lo otro, pero qué sé yo. Me puse a hablar de filosofía, que después si quieren hacemos un video y hablamos de la vida y filosofía, pero vamos a la caja porque están los amigos, los que miran los videos que dicen, hablaste media hora, mostraste 4 pinzas y ni siquiera las usaste. Y no. Cuando muestro herramientas usadas, ¿para qué mostrar herramientas usadas? ¿Para qué mostrar? Cuando muestro herramientas nuevas, no siquiera la sacaste del blister, ¿no te das cuenta que no la sacaste del blister? Y bueno, esto es así, este es un canal así. Los amigos de la primera hora ya saben cómo funciona. Vos decís que nadie pone un mango, pero bien que aparecen los anuncios. Sí, los anuncios aparecen, pero yo no estoy cobrando un peso por hacer esto. Lo hago porque me gusta, lo hago por ansias de que haya algo, que haya un contenido, cuando yo ya no esté, cuando ya uno cambia de estado, cuando ya desaparece de esta tierra, por lo menos alguien puede decir, sí, existió un loco que mostraba herramientas, que se llamaba Siciliano Ilacqua, y también es una manera de perdurar, ya sea por que mi contenido es muy malo o porque mi contenido es interesante. Pero es una manera quizás también de dejar algo. Bueno, listo, vamos a ver la caja porque ya me puse a la paja. Se sale la traba, pero esto no se sale por desgaste, se sale porque la dejé en el medio del camino y le metí una patada un día y se me sale, pero la traba anda bien. Vamos a poner así, más o menos, y vamos a empezar a describir unidades especiales, unidades que fui incorporando, porque también va a saltar que diga, ese video ya lo vi, ese video ya lo he visto, ¿no? Ese video ya lo hiciste. Sí, pero alguna unidad que otra meto, y esto también se renueva, y es lindo volver a mostrar, volver a hablar de las herramientas. Seguramente algún amigo que no lo vio en su momento, porque creo que me dijo Cobursa que no le están llegando notificaciones mías. Bueno, yo subo contenido todos los días. Si pasa eso y les interesa, desactiven y activen la campanita y van a empezar a aparecer los videos. Alicate, pinza para electricista. Pinza para electricista como la conocemos acá en el canal. De la línea Monviso de 8 pulgadas. Bueno, una unidad que logré encontrar atrás del banco, dado que tengo el proyecto de armar un tablerito con las Vaco de la primera hora, las que tengo, las que conservo, que ya por ahí no trabajan, armar un tablerito con esas herramientas, armar un tablerito con Monviso y un tablerito con DPH. Pero bueno,
necesito 6 paredes más en el taller, porque bueno, se darán cuenta. También lo podría hacer acá, pero qué sé yo, me gustan unidades, me gustan tenerlas más al alcance de la mano. Bueno, como les dije, pinza para electricista 8 pulgadas, Monviso, fines de los 70, principios de los 80, una herramienta espectacular. Le pegué una rectificadita porque estaba muy oxidada, pero fue algo para tratar de volverla a las funciones. Después la quiero pulir bien y que quede como una unidad verdaderamente de colección. Bueno, habrán visto los shorts, en los videos cortitos, como le llaman. Si bien son llaves francesas Baco, esta es la de 10 pulgadas, pero es una época que para mí es espectacular de Baco. Si bien las francesas, las ajustables Baco, las considero excelentes, son unas de las mejores, son las que soñábamos con tener cuando pibes. La época en que venía con toda esta leyenda, con la longitud de la herramienta, la apertura máxima, bueno, industria argentina. Después, en la línea 70, 71, toda esa línea, siguieron viniendo estos modelos, pero decía simplemente Baco 8 pulgadas, o Baco 71, y quizás del otro lado Industria Argentina. O sea, le sacaron todos estos detalles que yo no sé si se aprecian por el tema del flash, pero bueno, son unidades que tengo la suerte de tener desde la 69 a la 73 en esta línea. Después tengo las otras, ¿no? Pero estas líneas, la verdad que me gustan. Me gustan porque traían muchos detalles de una época muy linda. Una época muy linda personal y una época muy linda para la herramienta. Antiguo martillo de fabricación alemana. Observen el sistema de cuñas que no se sale. Este está encabado desde que lo compré allá en el año 89-90 y no se sale, y ya era una herramienta antigua, era una herramienta que no estaba usada, estaba en una ferretería, pero bueno, se conservaba ahí. Es como esas que nos gustan comprar a nosotros, los nostálgicos. Bueno, ya hablamos mucho de eso en el canal. Después vamos a hacer otra charlita de cómo seducir a un ferretero para que nos venda un martillito de estos, que en esta época ya está todo medio complicado por este tipo de cosas, YouTube, las redes, todo. Pero antes por ahí se podía seducir un poco a los ferreteros para que nos venda una unidad quizás del año 70 sin uso. Observen el remache, como pasa a través del mango y tiene las dos trabas para que la cabeza no se mueva, no se salga. Un martillo espectacular. Fabricación alemana, ahí está el nombre, pero no lo puedo leer, nunca pude llegar a leer el nombre exacto de la marca del martillo. Bueno, estas pincitas, pinza de 2 posiciones, no es un llaverito, es una herramienta de verdad, una pinza de 2 posiciones de 4 pulgadas. Muy linda, la verdad muy linda. Me hubiese podido comprar 2 en su momento, pero bueno, logré que me vendan una y ya me tenía que dar por pagado. Después, jueguito de estas llaves, está prácticamente completo. Por ahí hay alguna que otra repetida, pero era la línea Dowidat. La línea Dowidat que fabricaba para distintas marcas. Por ejemplo, esta es una Mercedes-Benz. No sé si se va a ver. Vamos a tener que invertir un poco en tecnología. Mercedes-Benz Dowidat. Y está prácticamente todo un jueguito. Estas son herramientas que uno conserva con mucho cariño, mucho cuidado. Son una herramienta que a nosotros nos gusta tener. Bueno, por ejemplo, ahí que encontré la vuelta para que se vean los detalles. Fíjense, todo lo que traía en su anatomía la descripción de Baco. Hacer estos detalles no era sencillo. Había que tener un
una muy buena matriz, un muy buen... Espectacular. Para mí, la mejor época. Tengo la suerte, como dije, de tener de la 69 a la 73. Esa no las uso. Alicate significativo. El otro día quería hacer un videíto. Este es un alicate chino de la época que yo cuento siempre, que en la calle Sarmiento, en Morón, había cuadras y cuadras de herramientas en venta. Bueno, yo ya lo conté un montón de veces, pero empecé con esas herramientas que verdaderamente no eran buenas. Había que saberlas seleccionar, había que saberlas elegir. Estaba en aquel momento, ahora son la industria china, Taiwán, todo espectacular, la verdad. Bueno, fabrican abaco, imagínense. Pero bueno, en aquella época había que saber elegir las unidades. Y bueno, tengo herramientas de estas y muchas que ya no trabajan, obviamente, pero de vez en cuando me gusta despuntar un poquito el vicio y utilizar alguna de estas que verdaderamente todavía trabajan y trabajan muy bien. Yo con esto he armado hasta motores, instalaciones eléctricas. Ahí está pasando el amigo que compra radiadores, metales. Pasa por acá porque esto es un taller, obviamente, y siempre algún fierro se le regala, pero hoy no va a ser el día porque me estoy entreteniendo con ustedes haciendo este video. Bueno, tengo pensado también hacer un video con todas estas unidades, destornilladores, pinzas francesas, llaves, sacando las de industria india de aquella época, que la industria india pasó, digamos, a la buena reputación a través de las llaves francesas que están hechas con los planos de Baco de la marca Taparia o Taparia. Pero quiero que sepan que hay unidades espectaculares. Mire, esta pinza de 2 posiciones, sin ir más lejos, de fabricación india, no estaba nada escrito. Este canal no hay libretos. Me acordé de la que la tenía ahí arriba en el estante, dado que vengo encontrando algunas herramientas que por ahí las saco, quedan. Bueno, como se me patina porque justo estuve con líquido hidráulico. India. Me animo a que compita con cualquier herramienta de este tipo. Bueno, salvando la anatomía, que era muy de los 90, muy ochentosa, muy de los 90, pero la pondría a trabajar casi, y miren que estoy siendo un poco ambicioso, contra la Crossman de 2 posiciones, y también porque no me le animo a la Biasoni de 2 posiciones de 8 pulgadas que tanto amo y admiro. ¿Tan buena era la industria india? No se imaginan las cosas que he podido hacer con esta o con este tipo de herramientas. Pero bueno, eso venía a colación de que voy a hacer un videíto mostrando todas estas herramientas, y hacemos la salvedad de las de India que decían. Yo me acuerdo que compraba, y tengo que tener acá jueguito, no sé si está el jueguito completo y me lamento tanto. Ya lo voy a encontrar. Me lamento tanto de no haberlo conservado quizás un poco más. Un juego de llaves cortas India, cuando por ahí todavía no teníamos la experiencia para saber que las llaves cortas eran tan importantes como las llaves estándar o largas, de fabricación india, espectacular. Y yo las compraba y me decían, mirá los indios haciendo herramientas. Sí, una industria espectacular, la verdad. Todos esos compañeros del industrial, si me están viendo, perdón, hoy estoy un poco efervecido. Bueno, uno de los alicates que pude comprar, alicate denominado para cuerda de piano, allá en los 90, en lo del amigo el mudo, el amigo Osvaldo creo que se llamaba, lo sabe bien Nico Oscarone, cada vez que lo nombro comenta, Nico, la verdad tengo que memorizar el nombre Osvaldo, no me puedo acordar el apellido, pero bueno, la historia del mudo ya prácticamente la tienen remanchada los amigos que siguen siempre los videos. Un personaje. Me vendió este alicate que se lo compré en 2 o 3 veces. Yo llevaba plata los viernes, anotaba, y yo no,
O sea, él me lo podía dar, pues ya le había despertado confianza porque le compraba cables a ese señor, a ese hombre. Hoy está Darío en la ferretería El Hijo, que es igual de personaje que él. Le compraba cable desde los 8 años, o sea, hay mucha historia y mucha confianza con ese hombre. Y hoy no te acordás el nombre, hoy no me lo acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Entonces él me lo podía confiar y saber que yo le iba a ir llevando la plata. Pero yo había aprendido algo que se usaba en mi familia, en una casa de electrodomésticos que había acá sobre la avenida Gaona, que era la Casa Basile. No sé si todavía sigue estando, paso por ahí 5 veces por día, pero nunca miro, nunca presté atención. Incluso en una de las parejas que yo tuve he ido a comprar ahí, pero no, prácticamente no, eran otra gente, ¿no? Bueno, y aprendí que uno va pagando, va dejando plata, y cuando termina de pagar la unidad, en ese caso eran electrodomésticos, se la entregaban, o sea, el movimiento inverso. No, que ellos confíen en mí, yo confiar en ellos. Que también me ha pasado que, bueno, el amigo El Mudo me ha vendido una pinza Shiva y después me vendió otra que es espectacular, pero no era la que yo pagué. Bueno, vamos a mostrar las más icónicas porque tengo un montón y esto se va a hacer largo porque aparentemente hoy vengo con ganas de hablar. Bueno, llave Baco de la denominación PG 1113, muy antigua. PG es la línea que es estriada pero plana. 1113 y muy antigua, observen. Esta se va a reunir para los amigos que la tendría que tener en esta caja. Los amigos que siguen el canal saben que tengo una de 2 bocas que es la abuela prácticamente de todas las UD. O sea, ni siquiera se llama Baco UD. Es una llave, cuando era esta sigla, no sé si se va a apreciar, de 2 bocas. Que se intuye que es entre 1 pulgada y 1 octavo. Yo la he usado para despuntar el vicio de esa herramienta. Y la verdad que es inamovible. Línea de Stanley. Esta línea la verdad que era espectacular. La Stanley, la que venía en aquel momento, era la Worldmaster más o menos de esta anatomía. Y cuando salió esta línea era como una señorita. Una señorita. Tengo la suerte de tener jueguito en pulgadas, jueguito en milímetros. Y venían con el número, en este caso, 87663 para los amigos que son amantes de comprar por Mercado Libre. No compren por Mercado Libre, salvo que sepan lo que ya van a recibir, porque créanme que la toma de contacto con las herramientas, como yo profeso siempre, ¿no? La toma de contacto, el agarrar, probar. Bueno, a algún ferretero no le va a gustar que uno la agarre, la saque del blister, pero es una manera también de defender lo que uno compra, ¿no? Y estar conforme. Pequeña llave francesa. Esta es una verdadera francesa. Acá en el canal a las ajustables le llamamos francesa, pero porque a mí se me ocurrió. Pero esta es una de las verdaderas francesas, fabricación alemana. Bueno, una muy buena unidad. Ha sido muy útil. Ahí se podría apreciar, si el teléfono fuese un poco mejor, que dice Alemania. Destornillador de pH en representación de las unidades que tengo. Bueno, esta era una medida espectacular porque me permitía poner a punto los motorcitos Minarelli. Entraba justo y llegaba justo al tornillo, pudiendo yo regular, que bueno, cualquier destornillador largo, pero me permitía atravesar la véntola, me permitía atravesar la tapita y apretar la plaqueta de puesta a punto, que las primeras venían con tornillitos planos. Después ya empezaron a incorporar la cabeza Phillips, pero más acá en los 90. Destornillador Felo, inmaculado, sin uso, de aquella gloriosa época, con el mango que después copió la gente de Celestal. Y bueno, verdaderamente una unidad espectacular. Toda esa línea muy buena.
línea 9. Juego de llaves Shiva, como digo siempre, el amigo Miguel debe tener todavía su juego. Lo tengo completo y alguna que otra unidad más porque tenía 2 juegos. Tengo uno en el tablero y este lo pasé a la caja de herramientas importantes o el baúl de los recuerdos. Llaves Shiva de 2 bocas, obviamente, fabricación india en milímetros. La verdad nunca pude romper una y era la herramienta que uno tenía para hacer fuerza, para trabajar, para bueno, lograr la tarea. Llave de cricket de 3 octavos, pero observen la marca, ¿no? Craftsman, una llave de cricket Craftsman de la década del 70, que bueno, está el canal de YouTube de Cazando Herramientas, que debe tener 200 de estas, y las suelta, las desarma, las limpia, las vende, las remacha, y yo tengo una y la conservo como si fuese un hijo más, porque verdaderamente comprar esto, yo estas herramientas, las pocas que tengo así, americanas puras, las pude comprar a través de un cliente que viaja a Estados Unidos, o viajaba, no lo he visto más. Se jubiló del trabajo que lo permitía, que le permitía hacer todos esos viajes, y creo que se radicó allá. Bueno, cada viaje que hacía estaba la confianza generada y me traía, tengo llaves ajustables, llaves francesas, algunas de herramientas de la línea Craftsman, alguna llave Plom, tengo herramientas significativas, pero netamente traídas de allá, que para mí es mucho y no son tantas las unidades que tengo. Destornillador original de la línea Delgado, que bueno, la similitud, sacando la anatomía del mango, es igual a los de PH, la varilla sí es de DPH, y bueno, observen el cabo, la varilla como entra dentro del mango en toda su longitud. Esto, si lo quisiesen usar como un cortafierro, obviamente hay muchos salvajes que lo hacen, yo no lo recomiendo para nada, pero tenemos un destornillador de 12 milímetros de varilla con un mango verdaderamente interesante. Muy linda herramienta, muy lindo recuerdo. Llave Inafor 7 octavos 13-16 sin uso, una de las últimas líneas que ha tenido la marca cuando ya empezaba a pulir sus detalles, dado que las primeras eran excelentes, pero rústicas. Tengo de esas también y las tengo con el mismo cariño que esta, que es, o como, a ver si la tengo a mano acá, unidades espectaculares. Bueno, este es un ejemplo de una clásica que podemos conocer todos de Inafor, pero ya cuando se estaba ayornando y era una de las mejores opciones ante Baco, la línea Inafor, la verdad, espectacular. A mí, yo como cuento siempre, he hecho todo el industrial con herramientas del colegio de ENSIC, Inafor, Raselli. Las Baco no las tocábamos nunca. Había, cuando yo ya estaba terminando, en sexto año creo que llegaron, juego de llaves, año 95 más o menos, juego de llave T en Rucci. En esa época eran de excelencia, ¿eh? Yo creo que en ese aspecto por ahí han mantenido, pero llaves T para, creo que iban de 8 a 14 o una cosa así, y estaban en una especie de pañol que tenía un candado y esa llave la tenía el profesor únicamente, era todo así ahí. Pinza de punta plana, una pincita con la que trabajé mucho en lo que es electricidad automotriz, cerraba los terminales con esta, las bayonetas macho, hembra, terminal ojalillo, ese tipo de terminalcitos que todos conocemos. Bueno, esta era la herramienta indicada para ese tipo de trabajo. Mi primer alicate, sin aislación, rústico, de acero, bueno, nada, lo conservo con muchísimo cariño.
Me acuerdo que en aquel momento venía con los mangos pintados color naranja, pintura naranja. Con el uso se ha limpiado, se ha pelado, pero mi primer alicate. Muy antiguo, comprado también en la ferretería del amigo El Mudo. Estoy llegando a los 30 minutos de grabación. Si se llega a cortar, y lo hago en dos partes este video, mírenlo, porque como digo siempre, miran la segunda parte, se pierden el principio del cuento y después por ahí se quedan sin alguna parte de la historia, y por ahí es entretenido para los amigos que miran siempre, les gustan este tipo de videos. Bueno, un clásico, Raselli, Dos Bocas. Venía bajo la numeración o el código número 6. Esta es una 1315 sin usar, no la he usado. Tengo juegos sin usar de Raselli. He dado con el tiempo con un depósito que tenía un montón de herramientas Raselli. Y bueno, he comprado lo que he podido. Pinza Inafor, pinza de punta plana, ya con los aislantes negros, Isolit, pero negros, en la última etapa de Inafor. Muy linda unidad, la logré conseguir con el paso del tiempo y la guardé en la cajita, ahí, cajita especial, ¿no? Si bien las vamos a mostrar todas, pero vamos a tratar de, en esta primera parte, seleccionar herramientas significativas. Destornillador que nosotros en aquella época denominábamos de joyero o de relojero. Si bien, bueno, tiene una función definida que es apretar y aflojar tornillitos de esta manera, de esta medida, no tiene demasiada vuelta. Tengo juegos de estos que venían de China, obviamente, pero sabiéndolo seleccionar, se lograba conseguir buenas unidades de estos. Y yo los usaba para poner y sacar los seguros de pistón en las motitos, en los ciclomotores, en los motos hasta por ahí 90 centímetros, 100 centímetros, se podía sacar cómodamente el seguro de pistón. Estaban los que venían con dos patitas, el típico Seger con dos patitas que se agarraba con la pinza de punta y se sacaba. Para muchos era más cómodo ese. A mí me gustaba más el que venía con una sola. Entonces uno cuando lo ponía, metía el Seger en la canaleta para ese fin, en el pistón, y lo giraba levemente hasta que trabe. Cuando había ingresado en el pistón, le pegábamos una vuelta o dos, y si no saltaba, sabíamos que había quedado bien. Con esta herramientita se podía desarrollar bien esa tarea. Bueno, otro exponente de las unidades que les cuento de la década del 90, que después voy a hacer un videito con estas herramientas, como dije. Tengo muchas de estas. Bueno, yo bajé el tablero para ejemplificar con una, pero acá tengo una Workmaster pura de aquella época, año 93. Workmaster 10 milímetros. Había una marca que se llamaba Aviasol, que se dedicaba a hacer todo este tipo de herramientas especiales. Industria argentina. No sé qué habrá pasado, no sé qué habrá sido de esta gente, pero bueno, eran herramientas especiales. Generalmente en las casas de repuestos automotores vendían las herramientas para apretar, aflojar tapa de cilindro, cuando por ahí era medio incómodo. Por ejemplo en el Fiat motor tipo, Fiat 147, 128, los que hay que desmontar primero el caballete con la leva
y después se podía acceder a los bulones de tapa. Bueno, con esas herramientas se podía hacer sin necesidad de aflojar determinadas partes de la tapa. Más o menos, ustedes me entienden. Hacían todo este tipo de herramientas especiales. No sé qué habrá sido la gente de Aviasol, pero conservo algunas unidades todavía siempre listas para trabajar. Pinza de punta Bacher con las aislantes Isolit amarillos ámbar. Creo que no hubo en nuestra época herramienta más linda, sacando la Baco, que era la nena difícil, aquella novia de la secundaria que todos nos recordamos. Eran estas. Uno se da cuenta con los años que el gran amor de su vida era otro, no la nena linda, era esta. Estas eran unidades espectaculares. El que tuvo la posibilidad de trabajar, usar, apretar con estas pinzas, bueno, nada, recuerda, tocar estos mangos, estos aislantes, si se podían llamar, eran espectaculares. E incluso decían aislado hasta 10.000 volts, una cosa. Hay que ver con qué norma también, bueno, es largo el tema, pero no les aconsejo que lo usen en 10.000 volts porque puede ser peligroso. Otro Felo, bastante antiguo, más antiguo que el que mostré al principio. Este sí le retoqué un poquito la punta, pero bueno, producto de la batalla, el uso cuando había pocas unidades, ¿no? Se gastaban más. Pinza de punta plana, de la antigua escuela, sin aislación, para trabajos donde no se necesitaba tener aislación. Nipex de los 70, principios de los 80. Se me salieron los manguitos, pero bueno, eran rojos, lisos. El amigo Maxi debe saber bien de qué año es esta pinza, pero yo la compré, venía con los dos aislantes rojos, una línea bastante básica, pero indestructible. Y si pueden escuchar el ruido al cromo, es algo que era una seguridad al momento de trabajar, que parecía que no se iba a romper nunca, y no se rompió nunca. Otro destornillador de fabricación india, 8x200, venía abajo el nombre o la marca Jalani o Jalami, pero bueno, de fabricación india, espectacular. La verdad que muy menospreciada la industria india de aquella época, y unas herramientas espectaculares con código en la varilla, una cosa loco. Miren que ha trabajado este destornillador. Lamento no haberme podido comprar más unidades de esto. ¿Quién no se acuerda de esta línea de Stanley? ¿Quién no se acuerda de esta línea de Stanley? Bajo el número, vamos a mirar, ya la memoria no es la de antes, 64866, línea irrompible, o sea, usándolo coherentemente, si bien todo se puede romper, ustedes saben, esta era una línea que perduraba, y perduró. 64866 USA. La compré en Carrefour. Esta y algunas unidades más que tengo dando vueltas. Me gustaría reunirlas. Bueno, esta es una de las llaves que les digo que me hubiese gustado valorarlas más y cuidarlas más. 5 octavos, llave corta si se quiere, pero una calidad que para lo que se usaba era bueno. La verdad que sabiéndolas elegir, sabiéndolas seleccionar, eran muy buenas unidades. Por ahí
Uno no iba a aflojar una tapa de cilindro con esto, no sería lógico, menos en aquella época, pero buena unidad, muy buena. ¿Quién se acuerda de estos? Destornillador Phillips, ya con el pH que hoy se podría utilizar hoy, pero allá en la década del 90, la verdad no me acuerdo la marca con la que lo compré, pero eran unos destornilladores espectaculares. Para los Phillips que había en aquel momento, y tener alguno de estos era una cosa de locos. Llave BACUD 716 media. No es una rareza, no es nada del otro mundo, pero generalmente la de media todos la asociaban a la 916. Esta es una 716 media, UD. Llaves de estas tengo el juego completo. Tengo el juego completo seguro, y de 8 a 32 y algunas dando vuelta también. Espectaculares. Llaves de fabricación alemana, cuando no le ponían ningún tipo de marca, ningún tipo de nombre, nada, por el tema de la guerra, para que no sepan dónde estaban fabricando. Hay que redondear un poco esa idea, pero sí. Pero es así, es destornillador perillero celestal, plano, año 93 lo compré para el industrial, 3,50 en aquella época. Stanley, otra de las que describí hace un ratito, pero de media. Bueno, esta es una llavecita Heiko. Y perillero de aquella misma época que les cuento, pero de la marca El Abuelo. El Abuelo, la verdad que si bien están los que dicen que han sido herramientas muy buenas, espectaculares, a mí la verdad tanto no me han gustado. O sea, quizás en otro tipo de herramientas serían una muy buena opción, pero en esta créanme que por ahí en lo que es destornilladores tenía mucho que desear. Llave Inafor estriada 12-13 milímetros, una de las últimas líneas que ha hecho Inafor, ya detalles de excelencia, detalles de una herramienta delicada, una herramienta como corresponde. Si bien había una línea muy antigua, creo que tengo acá, con esta misma anatomía, pero era muy bruta, una línea bruta, pesada, carecía de dimensiones escuetas en su anatomía, una línea para trabajar en otro tiempo con otra fuerza. Ya después, en los fines de la fábrica, antes de cerrar obviamente, ya las empezaron a hacer con ese mismo diseño, con esa misma matriz, pero con estos detalles de terminación. Espectacular, una herramienta que conservo con mucho cariño, no la usé, no la voy a usar. Son llaves que nacieron para no hacer nada, digo yo, pues me gusta decir así. Salieron de la fábrica a un depósito, estuvieron 20 años, de ahí a una ferretería otros 20 años, hasta que ya llegué yo y las compré y las puse en una caja de recuerdo. Llave Dowitad, que era mi llave de 3/4 en aquel momento, mi única llave de 3/4, así que imagínense cómo ha trabajado. Estas venían con una terminación más bien doradas, no eran cromadas, más bien doradas. Muy linda unidad. Tengo la suerte de tener el juego de estas y bueno, ya no lo uso, pero va muy bien. Pincita de 2 posiciones. Esta venía con el juego de herramientas de la Honda del CG 125. Óptica cuadrada, década del 90.
una moto indestructible. La herramienta, espectacular. Conservo el jueguito. Muy lindo, la verdad, muy linda la herramienta. Llave Snap Point 15 milímetros. Tengo una llave 15 de Snap Point de la vieja época, no es poca cosa. La verdad que son herramientas que al tenerla en la mano, si bien para alguno que por ahí no entiende o no le gusta o no le apasiona esto, no deja de ser una llave 15. Pero Snap-on, con todo lo que eso lleva. Llave Inafor, un cuarto 516. Esta unidad no la usé nunca, pero en una época era una llave, es una llave que no puede faltar. Esta por ahí ahora sería un poco incómoda, pero no puede faltar en todo lo que sea estufas. En la caja de service tiene que haber una llave de un cuarto y una de 516. Siempre. Ahora se están volcando mucho a lo que es milimétrico, métrico, lo que es Torx, siempre, y eso configuré estos días de lluvia, los amigos que se quedaron hasta acá, configuré la cartuchera para service de plomería y gas, que es lo que estuve haciendo, y quería hacer el video mostrando las unidades que puse. Y bueno, aprovecho para decirles, el Torx se van a encontrar con termotanques de la línea Ecoterm y todo eso, que viene con Torx de seguridad, y si no tienen las herramientas no lo pueden desarmar porque viene con una tapa de plástico que recubre el acceso a los caños, el acceso a la termocupla, y es un tema. Necesitan tener un juego llave Torx de seguridad para poder trabajar prolijo, porque de última le clavan un destornillador, pero vienen con cierto torque, un tornillito de porquería que se ve que le dan con alguna puntita, con algo, y lo aprietan más de la cuenta y lo marcan, como para que es un termo de pésima calidad, lo marcan como para que vean que nadie lo tocó. Y bueno, hacer un termo bueno que dure más de 4 o 5 años y no 2 o 1 año. He cambiado de termos y fallaron en el mismo momento. Ya después voy a contar esa anécdota. O ya la conté, pero bueno, quizá la vuelva a contar. Llave de Field Mount de 11, 16, 19, 32. Muy antigua, ya no sé. 11.16 se utiliza, 19.32 ya no tan, no, pero bueno, si tienen que trabajar en la restauración de alguna moto, algún motor, algo antiguo, se van a encontrar con estas medidas. Un amigo, una vez que hice un video, me preguntó por un tubo, creo que era de 21.32, si yo sabía dónde lo podía comprar. Yo tengo de 21.32, pero bueno, yo no vendo herramientas, yo las muestro, las uso. Son difíciles de conseguir ya esas medidas. Pues estamos hablando de 1930, 1940. Son medidas difíciles. Sacalo, que es lo que lo aconsejé. Sacalo, desarmalo como puedas y ayorná algún bulón de ese paso, de esa medida, con una cabeza un poco más estándar. Que bueno, lo querían conservar, no me acuerdo si era que estaba armando un auto o una moto antigua. Lo querían conservar con la originalidad. Bueno, cuando uno se mete en esos bretes hay que tener las llaves. Hay que tener primero las herramientas y después meterse porque se reniega, y créanme que tengo conocimiento de causa. Me ha pasado con la moto Triumph que tuve que salir a conseguir llaves por ese mismo tema. Bueno, ya después les voy a contar otro día. Y se me va acabando el tiempo y vamos a cerrar la primera parte con un clásico, ¿no? Vamos a cerrar la primera parte de esta descripción de herramientas importantes, herramientas de valor afectivo, con este destornillador ya de no tan antigua generación para lo que era la marca, de la línea DPH. Ya la D, la P y la H con sus alitas, eso demuestra que ya no estaba tan en los comienzos, sino ya medio para terminar. Y bueno, vemos que la varilla no llega hasta el final
del mango como nos tenía acostumbrado en sus comienzos. Les mando un saludo, les dejo esta primera parte, esta revisión de herramientas especiales en el